Hola, bienvenidos a la ayudantía número 3 de Química Analítica. Hoy día les tengo preparado ya entrar al tema de volumetría ácido-base. Y esta ayudantía tenía en primera instancia ser el jueves pasado, pero como fue Jueves Santo o lo dieron feriado por la festividad, no tuvimos ayudantía. Así que, por si alguien cree que no se la perdió la semana pasada o cualquier cosa, no hubo, así que no se preocupen. Esta es la ayudantía 3, que es la que vino después de cálculo de pH. Y para el día de hoy les tengo preparado dos ejercicios. Un ejercicio donde vamos a calcular una volumetría de un ácido fuerte con una base fuerte y una volumetría donde vamos a calcular una base débil con un ácido fuerte. ¿Sí? Y para eso vamos a ocupar los ejercicios de la guía número 3 que está en el aula. Vamos a hacer el ejercicio 1 y 2 y además vamos a ocupar un formulario que yo les confeccioné, que también está en el aula. Ese es el formulario para calcular el pH y el formulario para calcular el error también se los hice y está en el aula en formato PPT. Y además le hice un PPT como de materia dura, si les quedó alguna duda de cátedra. Entonces, vamos a empezar. Lo que nos dice el primer ejercicio es que se desea construir una curva de valoración para 100 ml de ácido clorhídrico 0,1 molar con hidróxido de sodio 0,2 molar. Entonces, ya vemos aquí nuestras dos especies que van a reaccionar, que es el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Y nosotros ya sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y el hidróxido de sodio es una base fuerte. Por lo tanto, esta es una valoración de ácido fuerte con base fuerte. Entonces vamos a anotar los datos. Y nos vamos a dibujar nuestra volumetría. Esta va a ser nuestra bureta. Y aquí tenemos nuestro matraz. ¿Sí? El objetivo de cualquier volumetría es determinar la concentración de una solución desconocida en base a la concentración de otra solución conocida por medio de una reacción ácido-base. En este caso nos dicen la curva de valoración para 100 ml de ácido clorhídrico. Por lo tanto, la especie de la que nosotros queremos calcular su concentración es el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico es el que va a estar en el matraz. Por lo tanto, en el matraz tenemos 100 mililitros de ácido clorhídrico, 0,1 molar si no me equivoco, sí, 0,1 molar. Esto es lo que está en el matraz. ¿Sí? Y en la bureta, entonces lo que tenemos son los 0,2 molar de hidróxido de sodio. ¿Sí? Esto es las gotitas que van cayendo cuando uno va valorando, para que lo tengan claro. Entonces lo que nosotros nos preguntan es ¿cuál es el pH de la solución cuando hemos agregado 0 mililitros? O sea, cuando todavía no se agrega nada, cuando así arman la volumetría y la dejan tal cual, sin abrir la llavecita. Cuando ya hay 40, o sea, cuando ya cayeron hidróxido de sodio. Después cuando hay 50, que es cuando ya hubo mucho más. Y cuando ya dejaron caer 80, que ya es muchísimo hidróxido de sodio aquí en el matraz. Y entonces nosotros tenemos que ver qué ocurre con el pH de esta solución cuando vamos agregando las diferentes cantidades de hidróxido de sodio. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Entonces voy a borrar aquí. Este sería el ejercicio 1A cuando hemos agregado 0 mililitros de hidróxido de sodio. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué fórmula tendríamos que ocupar para el pH? Aquí es donde se tienen que ir al formulario que les hice, que este de aquí ya está feo porque
Yo lo hice a mano, no se puede apreciar mucho, pero yo se lo escaneé. Entonces, nos vamos a la parte de ácido fuerte con base fuerte porque ya identificamos que esa es la volumetría que está ocurriendo. Y vamos a ver que existe una fórmula para calcular el pH inicial. Esto quiere decir que el pH, cuando todavía no le hemos agregado nada de hidróxido de sodio, por lo tanto, esta es la fórmula que a nosotros nos interesa. Y la fórmula es que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de nuestro ácido en el matraz. Y si se fijan, esta es la misma fórmula que para calcular el pH de un ácido fuerte. Y esto tiene sentido porque en nuestra volumetría aquí tenemos el ácido y aquí tenemos la base. Como aquí solamente hay ácido porque no le hemos agregado base, entonces ¿qué es lo que tenemos aquí? Un ácido fuerte. Y por lo tanto el pH inicial es del ácido fuerte. Aquí nosotros decimos qué concentración tenemos que ocupar. Tenemos que ocupar la concentración inicial del ácido, que es 0,1 molar. Voy a dejar los datos aquí. Y son 100 mililitros. Entonces, el pH sería pH es igual a menos logaritmo de ¿qué? De la concentración del ácido, que el ejercicio nos dice que es 0,1 molar. Y esto es igual a 1. Por lo tanto, la respuesta es que el pH al inicio de la volumetría, cuando todavía no hemos agregado nada de hidróxido de sodio, es de 1, lo que significa que es un medio muy ácido, y esto tiene sentido porque estamos valorando un ácido muy fuerte. ¿Sí? Ahora nos vamos con el A que nos dice, al añadir 40 mililitros de hidróxido de sodio. ¿Qué pasa aquí? Pasa que ya no tenemos solamente ácido en el matraz, sino que también vamos a tener base. ¿Y cuánto de base vamos a tener? Vamos a tener 40 mililitros de base. Entonces, en base a eso, nosotros podríamos pensar que el pH ya no va a ser 1, va a ser un poquito superior. Porque ya no va a ser tan ácido debido a la cantidad de base que se agregó. Entonces, cuando añadimos 40 mililitros de hidróxido de sodio, tenemos que pensar cuánto significa esto en milimoles. ¿Y por qué? Porque lo que aquí está ocurriendo, siempre, nunca olviden, es una reacción ácido-base, donde en este caso los protones del ácido clorhídrico están reaccionando con el hidroxilo del hidróxido de sodio. Y por lo tanto, lo que va a reaccionar son los milimoles. No sé si se acuerdan de cuánto calculamos el pH de concentraciones. No podemos hacerlo con concentraciones porque no se pueden sumar y restar, solo con milimoles. Entonces, tenemos 40 ml por 0,2, que es la molaridad del hidróxido de sodio, nos da 8 milimol. ¿Qué significa este valor? Significa que al agregar 40 mililitros de hidróxido de sodio, hay 8 milimoles de hidróxido de sodio que van a reaccionar con los milimoles de ácido clorhídrico. Y ahora se pueden preguntar, ¿cuántos milimoles de ácido clorhídrico tenemos? Y para eso tenemos que también hacer la multiplicación de los 100, que están aquí en nuestro matraz. Esto nunca va a cambiar porque nunca le vamos a echar más ácido, siempre es lo que pusimos en el matraz originalmente. Lo único que se le va añadiendo es la base. Entonces hacemos 100 mililitros por 0,1 y me da 10 milimol. Por lo tanto, hay 8 milimol de hidróxido de sodio
que van a reaccionar con 10 milimol de ácido clorhídrico cuando añadimos 40 mililitros de hidróxido de sodio. ¿Qué hacemos ahora? Dibujamos el diagrama de la reacción. ¿Y qué reacción aquí? El ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio. Esta es una reacción de neutralización donde vamos a tener agua como producto final, aunque a nosotros no nos interesa eso. Nos interesa saber qué reacciona y qué queda. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Ponemos los 8 milimoles que tenemos, los 10 milimoles que tenemos. Vemos que este es el reactivo limitante porque se acaba antes y nos quedan 2 de ácido clorhídrico. ¿Qué significa que nos quede 2 de ácido clorhídrico? Significa que todavía no llegamos al punto de equilibrio. El punto de equilibrio, si se recuerdan, siempre me queda feo, pero el punto de equilibrio es cuando todo lo de una base reacciona con todo lo del ácido, ¿sí? Por lo tanto, para alcanzar el punto de equilibrio tendrían que ser los mismos milimoles que reaccionan de ácido con los de la base. Como aquí hay menos milimoles de base, entonces estamos aquí. Estamos debajo del punto de equivalencia, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que ocupar ¿cuál fórmula de pH? Nos vamos a nuestro formulario y vemos que existe una fórmula de pH donde se ocupa cuando estamos debajo del punto de equivalencia. Aquí. ¿Cuál es esa fórmula? Bueno, esa fórmula es que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración diluida. ¿A qué me refiero con concentración diluida? Que ya no podemos ocupar la concentración normal del ácido, porque ya no va a ser la misma del principio. Le agregamos más base y por lo tanto la concentración va a cambiar. ¿Cómo calculamos la concentración cuando le hemos agregado 40 mililitros de base? Bueno, voy a borrar aquí. Esta concentración diluida va a ser los milimoles que nos quedaron, que eran 2 milimol, partido por los mililitros de ácido clorhídrico iniciales, más los mililitros que agregamos de hidróxido de sodio, 40. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que está aquí, ahora, en este momento, después de agregar. Todo esto es lo que va a ser nuestra nueva concentración. Y eso me da 0,01 molar. Esa es la concentración que tenemos ahora en este matraz. Entonces, vamos al pH. Decimos menos logaritmo de 0,01. Y esto nos da un pH de 2. Por lo tanto, al añadir 40 mililitros de hidróxido de sodio, la solución en el matraz va a tener un pH de 2, que todavía es bastante ácida, pero un poquito menos que al inicio. Esto es por la base que está haciendo que reaccionen los milimoles de ácido clorhídrico. Ahora nos vamos con 50 mililitros. Voy a borrar aquí. Ya. Con 50 mililitros de hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que primero tenemos que pensar? Es cuántos milimoles de hidróxido de sodio
equivalen 50 mililitros. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando. Tenemos los 50 mililitros por la concentración. Y eso nos da 10 milimoles. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer nuestra reacción, que es la misma, siempre es la misma porque son siempre los mismos compuestos. Entonces, ahora cuando agregamos 50 mililitros, lo que tenemos aquí son 10 milimoles. El ácido siempre lo vamos a calcular con la misma cantidad de milimoles porque estamos viendo diferentes casos. No es que le agregamos 40 y después le agregamos además 50, no. Primero calculamos al agregarle 40 y ahora le calculamos agregándole 50. Por lo tanto, ocupamos todos los milimoles. ¿Y cuántos eran? Eran 10, porque es esto por esto. Son 10 milimoles. ¿Y qué pasó aquí? Reaccionó todo. ¿Qué significa esto? Que estamos aquí, en el punto de equivalencia, donde reaccionó todo para neutralizarse y formar agua. Y por lo tanto la fórmula que tenemos que ocupar es la fórmula cuando estamos en el punto de equivalencia. Y para un ácido fuerte, con una base fuerte, no hay fórmula, el pH simplemente es 7. ¿Sí? Si se fijan en el formulario, si buscan en la bibliografía, donde sea, les va a salir que una volumetría ácido fuerte con base fuerte, al alcanzar el punto de equivalencia, marca un pH de 7. Y ahora nos vamos con la última, que si no me equivoco eran 80 mililitros. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué decimos? ¿Cuántos milimoles equivalen a 80 mililitros de hidróxido de sodio? 80 mililitros por 0,2 molar son 16 milimoles. Nos vamos a hacer la reacción otra vez. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos 16 milimoles. Ácido clorhídrico siguen siendo 10, siempre 10 porque trabajamos con 10, en base a lo que nos dio el enunciado. Y aquí ya vemos que hubo un cambio, que ahora el reactivo limitante es el ácido y que nos sobran incluso 6 de hidróxido de sodio. Por lo tanto, ya no estamos aquí, ni tampoco estamos abajo, porque si estuviéramos abajo estaríamos con exceso de ácido. Ahora aquí estamos aquí arriba, estamos con exceso de base, ¿sí? Porque si se acuerdan, esto es pH, ¿sí? Entonces el pH va para allá. Aquí estamos ya en exceso de base. Y por lo tanto, como estamos sobre el punto de equivalencia, la fórmula que tenemos que calcular para el pH es la fórmula de sobre el punto de equivalencia. Y esta es pH es igual a 14 más el logaritmo de la concentración diluida. Ahora ya no tenemos la concentración que calculamos antes. Ahora agregamos muchísimo más hidróxido de sodio. Por lo tanto, la concentración también cambió. Tenemos que calcularla de nuevo. Y nos vamos a calcularla.
que ponemos aquí en los milimoles, lo que nos quedó, que ¿qué fue? Fueron los 6 milimol partido por los 80 mililitros del hidróxido de sodio que añadimos y los 100 originales de la base del ácido, lo que nos da 0,03 molar. Por lo tanto, este pH se calcula como 14 más logaritmo de 0,03, lo que nos da un pH de 12,52. Este es el pH cuando le hemos añadido 80 mililitros de hidróxido de sodio. Un pH muy básico porque estamos sobre el punto de equivalencia y por lo tanto estamos ya con exceso de base. ¿Sí? Lo que nos dice el ejercicio 1b es que tenemos que determinar entre qué valores de pH tenemos que detener la valoración, es decir, cerrar la llavecita de la bureta para que deje de bajar hidróxido de sodio, con el objetivo de que no cometamos un error superior al más menos 1%. ¿Qué significa esto? Lo que a nosotros nos piden es calcular a qué pH nosotros tenemos que detener la volumetría para no cometer un error al 1%, o sea, no pasarnos del punto de equilibrio por un 1% de error, aquí y aquí, ¿sí? Porque podemos cometer un error por defecto o por exceso. ¿A qué me refiero por defecto? Por defecto es cuando detuvimos la valoración antes de llegar al punto de equivalencia. ¿Sí? Por aquí. Por exceso es cuando nosotros detenemos la volumetría sobre el punto de equivalencia. Ahí. ¿Sí? Entonces vamos a calcular primero el error por defecto, cuando detenemos la volumetría antes de llegar al punto de equivalencia. Para eso, nosotros vamos a ocupar esta formulita que nos dice que 1 menos x por 100 es igual al error. En este caso nuestro error es 1%. Y aquí hacemos un despeje y nos queda que 1 menos x es igual a 0,01. ¿Sí? Entonces, la fórmula que nosotros vamos a calcular para determinar el error por defecto, en la que está aquí, que nos dice pH es igual a menos logaritmo de la concentración diluida por x menos 1. Ya, perdón, aquí he puesto x menos 1, pero es 1 menos x, fue confusión. Entonces, esto nos da que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración diluida por 1 menos x, que es 0,01. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿cuál es la concentración diluida? Bueno,
para la concentración diluida, en el cálculo de errores, nosotros siempre vamos a basarnos en el punto de equivalencia, porque lo que nosotros queremos ver es los errores en base al punto de equivalencia. Por lo tanto, ¿cuántos milimoles actuaban en el punto de equivalencia? 10. Y se necesitaban los 100 mililitros del ácido clorhídrico y los 50 de la base, lo que nos daba mi cuadernito 0,06. Esta es la concentración diluida, porque nosotros estamos viendo el punto de equivalencia. Así que el pH es menos logaritmo de 0,06 por 0,01. Y eso da 3,18. ¿Sí? Ahora vamos a calcular por exceso, o sea, aquí. Por exceso, o sea, más, añadirle más base, es x menos 1 por 100 igual al porcentaje que sigue siendo 1, porque lo que nos da aquí x menos 1 es igual a 0,01. Y aquí la fórmula del pH es que el pH es igual a 14 más el logaritmo de la concentración diluida por x menos 1. Por lo tanto, el pH es 14 más logaritmo de 0,06 por 0,01. Y eso nos da un pH de 10,82. Por lo tanto, los rangos en donde tendríamos que detener la volumetría es 3,18 y 10,82 para no cometer un error mayor o inferior a un 1%. ¿Sí? Nos vamos al último ítem, que nos dice que hay una lista de indicadores y nosotros tenemos que elegir el más adecuado para lograr llegar al punto de equivalencia, y tenemos que calcular el error cometido que nos daría al ocupar tal indicador. Lo que siempre tenemos que hacer cuando nos dan los indicadores para escoger uno es sumar su punto más bajo con su punto más alto. Por ejemplo, en el anaranjado de metilo va del 3,1 al 4,3. Nosotros tenemos que sumar 3,1 más 4,3, dividirlo en 2, y ese es el promedio. El promedio es el punto final, o sea, el punto donde visualmente nosotros vemos que la solución cambió de color. En este caso, anaranjado. ¿Sí? Nosotros entonces tenemos que buscar un indicador
cuyo punto final sea el más parecido posible al punto de equivalencia. En nuestro caso, el punto de equivalencia nos dio 7. Y yo, al ver todos los indicadores, me di cuenta que el rojo de fenol tiene un punto final de 7,2, que es el más cercano. Por lo tanto, voy a ocupar este indicador. Pero ahora nosotros nos piden calcular el error asociado. Entonces, para eso tenemos que calcular el error. Aquí nosotros nos pensamos, ¿qué fórmula tenemos que ocupar? ¿Por exceso o por defecto? Bueno, para eso tenemos que ver el punto final. Si el punto de equivalencia es 7 y el punto final es 7,2, entonces estamos aquí. Estamos sobre el punto de equivalencia y por lo tanto es un error por exceso. ¿Sí? Aquí nuestro pH, nosotros sabemos cuál es. Sabemos que es 7,2, ese es el pH que nos va a dar el punto final, es igual a 14 más el logaritmo de 0,06 más el logaritmo de x menos 1. Aquí yo lo que hice fue la propiedad de los logaritmos, en vez de multiplicar esto, sumé los dos logaritmos aparte, ¿sí? ¿Por qué? Porque como esta es mi incógnita, necesito despejarla de alguna forma, entonces no me conviene tenerlo todo junto. Entonces yo resuelvo y me da menos 6,18 es igual a menos 1,18 más logaritmo de x menos 1. Aquí yo quiero la x, entonces, ¿qué hacemos para despejarla? Matemáticas allí, cálculo. Lo elevamos todo a 10 y nos da que 10 elevado a menos 5,62 es igual a x menos 1. ¿Sí? Este sería nuestro error. Lo que yo tengo que hacer ahora es pasarle a un número más razonable, que en mi caso fue que x, esto ya es pura matemática, así que no hay problema. 2,39 por 10 elevado a menos 6. Eso despejé yo. Pero, ¿qué significa este valor? Este valor significa el x menos 1. ¿Y qué nos decía la fórmula por exceso? Bueno, nos decía que x menos 1 por 100 era igual al error. Nosotros teníamos el error aquí, 2,39. ¿Sí? Entonces, si nosotros dijimos que esto es nuestro x menos 1 y x menos 1 por 100 nos da el error, esto tenemos que multiplicarlo por 100. 2,39 por 10 elevado a menos 6 por 100 nos da 2,39 por 10 elevado a menos 4 porcentaje de error. Este es el error asociado al indicador que nosotros ocupamos, que nos dice que es un error por exceso, porque nosotros, para llegar al punto final, es decir, el punto donde vemos el cambio de color, nosotros nos estamos pasando del punto de equivalencia, aunque un poquito, 7 y 7,2 no es tanto. Bueno, espero que les haya quedado claro.
Si tienen cualquier duda me pueden preguntar. Yo creo que esto quedó muy pesado y se me va a demorar mucho sobre el computador, así que lo más probable es que el otro ejercicio lo haga aparte y haga una posible parte 2 de la ayudantía. Sí, porque si no se me demora mucho subir, porque yo lo tengo que subir a YouTube. O sea, lo tengo que editar, subir a YouTube y de ahí subir al navegador. Entonces a veces se demoran muchas horas si es muy largo el video. Así que eso, espero que les haya servido. Nos vemos.